Aquí estamos. Muy bien. Vamos a empezar entonces de inmediato. Se me olvidó comentarles por el WhatsApp, pero yo les mandé subí al Classroom el archivo de lo que vamos a hacer hoy día con los ejercicios resueltos. Lo subí ayer. Vamos a trabajar hoy día con ecuaciones de primer grado, ¿sí? Entonces, antes de... ¿Algún comentario antes de empezar? ¿Sí? ¿No? No, yo no tengo ninguno, profe. Solo Ya. con las ecuaciones. Mira, las ecuaciones tienen una cierta relación con lo que estábamos trabajando antes cuando hablábamos, por ejemplo, de productos notables. Porque también aparece una igualdad, ¿te fijas? También aparecen letras y números, también aparecen entonces expresiones algebraicas. Pero la diferencia cuando trabajamos con una ecuación es que aquí aparece una letra especial que usualmente la llamamos incógnita. Y lo que sucede con una ecuación, en términos generales en realidad, es que la ecuación va a ser verdadera solamente para aquellos valores de x que sean las soluciones, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, cuando tenemos productos notables, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el cuadrado del binomio, y uno dice, ya, a más b al cuadrado, eso es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Es algo que uno debería recitar así de memoria. Pero a diferencia, te fijas, cuando yo tengo un producto notable, yo nunca me estoy preguntando, oye, ¿y para qué valores de A y B se cumple esta cuestión? No, porque resulta que es siempre verdad. Es siempre verdad. Y eso quiere decir entonces que a diferencia, ¿cierto? Cuando trabajamos con una ecuación, la ecuación no es siempre verdad. De hecho, si tú en una ecuación así cualquiera, te empiezas a reemplazar valores de x, suponiendo que la incógnita se llame x, arbitrario, te vas a encontrar con cosas que no son verdaderas. Y entonces justamente el procedimiento aquí es, y el objetivo en la mayoría de estos contextos de ecuaciones es justamente resolverla. Es encontrar los valores que hacen que la ecuación sea verdadera. Eso es lo que, digamos, uno pretende con las ecuaciones. Y esos valores son los que nosotros llamamos raíces o soluciones, ¿sí? En el caso de las... Profe, Dígame. cuando usted se está refiriendo a las ecuaciones ahora, ¿estamos hablando al sistema de ecuaciones o no? No, en este caso, o sea, en realidad es válido, lo que estoy comentando ahora es válido tanto para sistemas de ecuaciones como ecuaciones de primer grado o ecuaciones de segundo grado. Ah, estamos hablando de Eh, ecuaciones normales, por decirlo así, ¿no? en términos generales, sí. En Ah, términos ya. generales, siempre vamos a llamar soluciones o raíces aquellos valores que hacen que la ecuación sea verdadera. Otra forma de decir también eso es decir que son los valores que hacen que la ecuación se satisfaga. Lo que suena un poco raro, encuentro yo siempre, porque como que se satisface la ecuación. Yo por lo menos digo que estoy satisfecha cuando como harto. Entonces, eso de que la ecuación se satisface, me parece es una forma extraña de decirlo, pero es muy común, en realidad. Entonces, como decía, tengo una ecuación cualquiera, ¿cierto? Y siempre voy a poder encontrar, ahí estoy, no siempre, porque en realidad voy a tener algunas ecuaciones que van a tener una solución vacía, es decir, que van a ser valores que nunca voy a poder encontrar, que no existen. Pero en términos generales voy a buscar esas soluciones, ¿sí? Y las estrategias pasan usando estrategias que ya hemos comentado, como, por ejemplo, esta lógica, ¿cierto?, de Bermuda. Si yo tengo una ecuación, es decir, voy a tener una igualdad con una determinada incógnita que no conozco, por ejemplo, x, y observo que en la expresión tengo paréntesis, bueno, voy a tener que distribuir, porque los paréntesis tienen prioridad. Te fijas, multiplicación, potencia primero, la multiplicación suma, ¿te fijas? Entonces voy a tener que usar esas estrategias para después decir, ok, distribuí, ¿te fijas? Me hice cargo de lo que significan los paréntesis, agrupé términos, ¿sí? Agrupar términos también es algo importante porque voy a tener que sumar peras con peras, manzanas con manzanas, que es un tema también que lo hemos comentado anteriormente cuando estábamos trabajando con expresiones algebraicas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5x y tengo además más 6x, entonces voy a sumar esas 5x más las 6x, porque digo, ¿cierto?, que son peras con peras, ¿te fijas? Si yo tengo un 20 así solito
y tengo un 5x, ese 20 más el 5x no lo puedo sumar porque son cosas distintas. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Despejar también la incógnita al final siempre va a ser algo importante, ¿no? Entonces, como les comentaba en el documento que les dejé en el Classroom, está este desarrollo y lo vamos a ir comentando de todas maneras ahora. Entonces, vamos con el primer problema. Dice lo siguiente. Uy, el primer problema justamente es bien abstracto, pero igual lo vamos a comentar. Vamos a decir entonces, el problema 1 dice, dada la ecuación en X, la ecuación es la siguiente, AX más B igual a C. ¿Sí? Entonces, aquí es interesante esto porque fíjate que no aparece ningún número. Explícitamente no hay un 2, no hay un 3, no hay un 4, no hay ninguna cuestión. Solamente letras. Tengo la letra A, B, C y la X. Pero es importante de que el enunciado me dice que la ecuación es en X. Entonces, eso quiere decir que la X es mi incógnita. ¿Ya? Y me da una pista porque me dice con A estrictamente mayor que B, estrictamente mayor que C, estrictamente mayor que 0. Fíjate, ¿qué es lo que significa eso? Significa no solamente que el A y el B y el C son positivos, sino que además significa que están en ese orden. El A es un número mayor que el B. El B es un número mayor que el C. Y esos tres son todos positivos. No tengo idea cuánto vale, ¿sí? Pero sí tengo claro Profe, cómo están ordenados. Dígame. y ese orden siempre se va a respetar. O en este No, ejercicio nada es más. en este ejercicio nada más. Mm, Claro, uno dice, como están en el alfabeto ABC, claro, ya tienen ese orden, pero en realidad en números cualquiera yo ni siquiera puedo saber cuál es el signo, a menos que me lo digan, ¿sí? sí. Ese, fíjate que es un tema re interesante porque en muchos casos yo he observado ese error. Por ejemplo, aparece un número, una letra A, y dice A es un número real. Y no sé por qué algunas personas, estudiantes, piensan que es positivo. ¿Te fijas? Y no necesariamente, ¿te fijas? Porque diga que es A o que diga que es B, y uno lo ve así sin un menos, quizás eso es la razón que se piensa que es positivo, pero en realidad podría ser cualquier cosa. En este caso particular, ¿cierto? Tenemos que A es mayor que B, mayor que C, mayor que 0. Tiene que ver cómo está formulada la pregunta. Exactamente, tiene que ver con cómo está formulada la pregunta, tiene que ver con la información que te está entregando la pregunta. Eso es. Ya, y después entonces viene una pregunta y dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Es o son verdaderas? Vamos a leer las tres afirmaciones, que son las siguientes. 1. La solución de la ecuación es positiva. 2. La ecuación siempre tiene solución. 3. La solución de la ecuación es menor que 1. Las alternativas son A, solo 1, B, solo 2, C, 1 y 2, D, solo 2 y 3, E, 1, 2 y 3. Vamos con el desarrollo. Mira, la ecuación dice AX más B igual a C. Entonces, para resolver esto y para despejar la incógnita, lo que yo tengo que hacer es, como tengo a la izquierda el AX más B y a la derecha tengo el C, tengo que dejar a la izquierda todo lo que tenga que ver con X, que en este caso solamente ese AX. Entonces el B, nosotros, como tengo un más B, voy a decir entonces que pasa restando. Es muy común usar esa expresión y digo pasa restando como si saltara de un lado para otro. En realidad lo que nosotros hacemos es que restamos B a ambos lados de la igualdad. Y como a la izquierda tengo un B, le resto B, me da 0. Y a la derecha entonces tengo C menos el B, me da C menos B. Eso es algo muy importante porque como es una igualdad, yo no puedo llegar y decir que voy a restar o voy a sumar un número a una igualdad solamente a un lado, porque eso entonces alteraría la igualdad, ya no serían iguales. ¿Sí? Es muy común decir eso, que pasa restando, ¿cierto? Nosotros también, yo también lo digo, ¿sí? Pero sobre todo creo yo que cuando estemos viendo el tema de inecuaciones,
vamos a tener que hacer mucho énfasis en eso, que en realidad no es que salte para un lado, salte para el otro, ¿te fijas? Es en realidad que uno resta a ambos lados de la igualdad, ese es B. Entonces me va a quedar AX igual a C menos B. Y voy a dividir por A. Para despejar la X tengo que dividir. Ahí hay una relación. Cuando tengo suma, resto. Para cambiarlo de lugar, ¿cierto? Tengo que restar. Ahora cuando tengo AX, ¿cierto? Para que el A pase a la derecha, tengo que dividir. ¿Sí? Entonces, insisto en la relación suma y resta, se relacionan, ¿cierto? Y por otro lado, multiplicación con división. ¿Ya? ¿Por qué puedo tan así, tan patudamente dividir por A? Y la razón en realidad está dada por lo que el enunciado me decía. Me dice que A es estrictamente mayor que B, estrictamente mayor que C y estrictamente mayor que 0. Y eso quiere decir que el A no solamente es positivo, sino que además es distinto de 0. Y por tanto yo puedo dividir por A. Si el A tuviese alguna opción de ser 0, tendría problemas. ¿Sí? Porque no puedo dividir por 0. ¿Te fijas? El asunto es que ya tengo mi solución. Mi solución es x igual a una fracción, donde en el numerador tengo c menos b sobre el denominador que es a. Entonces vamos a analizar las tres afirmaciones que están acá. La primera afirmación dice la solución de la ecuación es positiva. Entonces te fijas que yo tengo que analizar el signo de esta solución. En el numerador tengo c menos b y en el denominador tengo a. Analicemos primero el numerador. Como yo sé que a es mayor que b y el b es mayor que el c, entonces de inmediato yo sé que b menos c es positivo. Pero acá tengo en el numerador tengo c menos b, entonces c menos b es negativo. ¿Te fijas? Yo tengo, mira, a veces cuando cuando aparece un problema muy abstracto, uno se puede construir algún ejemplo para comprender qué es lo que está pasando. Creo que esto ya lo habíamos comentado con anticipación. Obviamente que uno no puede sacar grandes conclusiones de estos ejemplos que uno inventa, pero sí nos podemos ilustrar justamente lo que está pasando. Mira, voy a dar un ejemplo, voy a suponer que el A vale 1, el B vale 2 y el C vale 3. Y claro, se cumple que perdón, lo dije al revés. Voy a suponer que el A vale 3, que el B vale 2 y el C vale 1. Claro, y ahí se cumple que 3 es mayor que 2 y es mayor que 1. ¿Te fijas? Entonces, si yo digo B menos C, que sería 2 menos 1, eso es positivo. En cambio, pero en mi ecuación yo tengo en el numerador C menos B, y eso va a ser negativo. ¿Te fijas? Entonces ya tengo que el numerador es negativo. Y el denominador siempre es mucho más simple porque ya el enunciado nos decía que A es mayor que 0. Entonces, la solución, como dijimos, es un cociente entre C menos B, algo negativo, dividido en A, que es algo positivo, menos por más, menos. Y eso quiere decir entonces que la solución en realidad es siempre negativa. Y, por tanto, la alternativa 1 es falsa. Profe, Dígame. si en el medio hubiese habido algún símbolo opuesto, por ejemplo, una resta en lugar de suma, el resultado hubiese sido muy diferente. Sí, no, sí, habría sido diferente porque, por ejemplo, si me hubiese dado en el numerador C más B, yo de inmediato habría dicho que esto es positivo, porque tanto el C como el B son positivos y la suma de dos números positivos es siempre positiva. Pues siempre. Ya. Sí, Gracias, profe. sí. Ahora, el tema justamente es que si a mí no me hubiesen dicho cuál es el orden que hay entre A, B y C, y yo me trato de analizar esto, no lo podría haber resuelto. Porque si no me dicen cuál es el orden entre C y B, ¿cómo voy a saber si el C es mayor que el B o si el B es mayor que el C? ¿Te fijas? Entonces ahí Sí. habría estado complicado. ¿Sí? A lo mejor incluso en ese contexto, si no me hubiesen dicho, a lo mejor habría habido aquí alguna alternativa de, digamos, de decir que nos faltan datos, no sé, o algo así, no hay información suficiente. Por ejemplo. Ya, muy bien. Vamos, la alternativa 2, no me acuerdo si la comentamos, dice que la ecuación siempre tiene solución.
lo cual sí es verdad, porque como mencionábamos ya anteriormente, esto ya lo habíamos comentado, el A es mayor que 0, y la solución tiene, fíjate, esto también es algo interesante, tengo C menos B en el numerador. Eso siempre va a ser un número, sabemos que es negativo. Dividimos por A, el A siempre es positivo, distinto de 0, por tanto esto, ningún problema, siempre va a tener solución. Entonces la alternativa 2 es verdadera. La alternativa 3 dice algo que podría ser, diría yo, bastante distractor, o más que distractor, así como que te asuste, porque te dice, la solución de la ecuación es menor que 1. Entonces uno empieza a pensar así, ¿y cómo voy a saber si es menor que 1 o es mayor que 1? En realidad es mucho más simple, porque ya dijimos que la solución es negativa, y todo número negativo es menor que 1. Entonces la alternativa 3 siempre es verdadera. ¿Se fijan? No hay mucho que analizar. A veces uno en este tipo de ejercicios se empieza a enredar, así como, ¡ay, qué flauta! ¿Cómo lo voy a hacer? Pero en realidad es más simple de lo que esperábamos. De hecho, siguiendo el procedimiento y llegando al resultado que llegó usted es bastante más fácil viéndolo así. Sí, exactamente. Eso. Ya. Esa fue la pregunta 1 y como les comentaba, es una pregunta, diría yo, de todas las que aparecen acá, la más abstracta. Bien, entonces tenemos otra pregunta acá, la 2, y que dice lo siguiente. Dos variables, x y z, dependen entre sí, según la ecuación. Z igual a ax más c. La tabla adjunta muestra algunos de los valores de x y de z. ¿Cuáles son los valores de a y c respectivamente? Aquí hay un tema importante porque es a y c respectivamente. Las alternativas no te dicen a igual a tanto, c igual a tanto, sino que te las dan ordenadas a y c. Así que eso es importante. Entonces, de hecho, esta pregunta también tiene un alto nivel de dificultad, diría yo, porque está agregando otro tema más que tiene que ver con funciones. ¿Ya? Entonces, y en esta lógica, ¿cierto?, de la variable x y la variable y. Entonces, en la tabla, en la primera columna, tengo los valores x, 1, 2. Estoy leyendo hacia abajo. Después, en la segunda columna dice z y abajo 4, 6,5. Entonces, la primera columna tiene los valores de x, la segunda columna tiene los valores de z. Pero esto en realidad lo relacionamos en términos de filas. ¿Qué quiero decir con eso? Que para el x igual a 1, en la z vale 4. Para el x igual a 2, el z vale 6,5. Ay, aquí, mira, yo sé que después de que lo hice, yo empecé a pensar, oh, la flauta, lo escribí 6,5. 6,5, 6,5 es algo que en vez de coma a veces uno usa un punto. Sobre todo diría yo que en la U nosotros usamos mucho el punto más que la coma como separador de decimales. A mí se me olvidó eso y puse casi todos lados puntos. Sí, bueno. Bien, entonces, como decía, tengo que para el x tengo la relación primero. Tengo la relación z igual a x más c. Entonces, eso quiere decir que voy a usar y voy a reemplazar x igual a 1 y el z igual a 4 en ese z igual a x más c. Entonces me va a quedar eso, 4 igual a más c, ¿cierto? Porque la x vale 1, entonces a por 1, a más c. Eso es una ecuación que voy a tener. Te fijas que cuando yo tengo 4 igual a más c, eso yo no lo puedo resolver solo, porque tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces no es suficiente. Necesito otra ecuación. Pero la otra ecuación ya la tengo porque tengo que x igual a 2 y el z igual a 6,5. Y eso quiere decir entonces que usando la ecuación z igual a x más c, reemplazando x igual a 2 y el z igual a 6,5, voy a tener entonces que 6,5 es igual a 2a más c. Entonces te fijas, en realidad lo que yo tengo acá es un sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la a y la c. Un sistema de ecuación lo puedo resolver de varias maneras. ¿Sí? Yo creo que en este caso, bueno, una alternativa que puedo hacer, no se me ocurrió haberlo hecho eso a mí, es haber restado las dos ecuaciones. Eso se puede hacer. Lo que yo hice en realidad fue otra estrategia, que también es bastante común, y que lo que hice fue que tomé la primera ecuación, que consideré que era la más sencilla,
usualmente uno elige la más simple, y despejé el número C en la primera ecuación. Es decir, como 4 es igual a A más C, dije que C es igual a 4 menos A. Y tomando esa ecuación, la reemplacé en la segunda. Y entonces me queda 6,5 igual a 2A más 4 menos A. ¿Sí? Reemplazando, ¿cierto? Lo que despejé de la primera ecuación. Eso, como decía, es una estrategia que se puede usar, ¿cierto? Despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y eso se reemplaza en la segunda ecuación. Usualmente uno elige la más sencilla. Ya cuando hacemos eso, tenemos una ecuación con una sola incógnita. Tenemos 6,5 es igual a 2A más 4 menos A. Entonces aquí viene el tema que comentábamos recién, que voy a agrupar términos. Voy a decir que tengo 2 a la derecha, tengo 2A más 4 menos A. Yo no puedo hacer nada con ese 4. ¿Sí? Lo que tengo que hacer con ese 4 en realidad es pasarlo a la izquierda. Y va a pasar restando. Porque dice más 4. Y con las A tengo 2A menos A y eso me da A. Entonces, a la izquierda me va a quedar 6,5 menos 4, eso es 2,5. Y eso va a quedar igual a 2A. No leí las alternativas a todo esto. Se me olvidó. Las alternativas, todas están en términos de fracción, no en términos de decimales. Entonces, tengo que transformar ese 2,5 en decimal. El 2,5 es igual a 25 partido por 10. Y al simplificarlo, ¿cierto? Por 5, me queda 5 medios. 5 por 5 es 25 y 2 por 5 es 10. ¿Sí? Bien, y lo otro es que ahora tengo, a todo esto pasa algo interesante porque ya una vez que obtengo el valor de A, el valor de C es inmediato por las alternativas en realidad. Pero nosotros igual lo vamos a calcular. Digo que C es igual a 4 menos A. Entonces reemplazo el 5 medio. Entonces C va a ser igual a 4 menos 5 medio. Y eso es igual a, ¿cierto? Una fracción. El denominador va a ser 2, mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre el 2 y el 1. Multiplico 2 por 4, 8. Menos el 5, me queda 3, partido por 2. Entonces mi C es 3 medios. Y por tanto la alternativa correcta, ¿cierto? Es la D. Ya. Vamos con la pregunta 3. Estaba pensando yo, fíjate, que no lo hemos hecho, no. Siempre hemos resuelto los ejercicios en forma ordenada y de repente estaba pensando yo si es buena idea hacerlo así, porque justamente en los dos primeros ejercicios diría yo que eran un poco más complicados, el tercer ejercicio también es bastante complicado, y después vienen otros ejercicios más adelante que son más sencillos. No sé si estamos bien en hacerlo así. Como ir en crecimiento, por decirlo de alguna manera, de manera exponencial. Sí, exactamente, sí. O a lo mejor lo que yo debería hacer es para el próximo archivo que les mande. Bueno, ustedes ya tienen todo esto, así que igual los pueden trabajar en el orden que quieran. Pero yo creo que para la próxima vez que les mande uno de estos archivos, los voy a reordenar las preguntas, de menor a mayor dificultad. Sí. Creo que eso vamos a hacer para la próxima, Ahora, porque justamente la pregunta 3 también es bien compleja. Mira, dice lo siguiente. Dice, sí, y tengo una ecuación, a la izquierda tengo una fracción. En el numerador dice P menos B sobre 5 es igual a una fracción. En el numerador tengo 3 por paréntesis, P más B, cierra paréntesis, sobre 20. Entonces dice, P es siempre igual a. Entonces, lo que me está pidiendo este problema es que yo calcule el valor del P. ¿Sí? El número B no tengo idea cuánto vale, ¿cierto? No sé, te fijan aquí, no sé si es positivo, no sé si es negativo, no sé si es igual a 0, si puede ser igual a 0, te fijan, es un número.
No sé cuál es tampoco sé si es mayor o menor que el P, no tengo idea, porque no me lo dice. Así que tampoco puedo hacer ningún supuesto sobre esto. Lo único que tengo que hacer es resolver la ecuación con ese para el P, ¿sí? Y el B va a quedar ahí. Puede que quede ahí, puede también que se cancele, te fijas, eso va a depender de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tengo esta ecuación, donde en los denominadores tengo a la izquierda, la fracción tiene un denominador 5 y a la derecha tengo un denominador 20, algo que nos conviene mucho hacer para resolver este tipo de ecuaciones es multiplicar por el mínimo común múltiplo para que la ecuación ya no tenga fracciones, ¿sí? Esta ecuación sigue siendo una ecuación de primer grado, ¿cierto? Porque no tengo una potencia del P, ¿cierto? Y lo que tengo en las fracciones son números nada más, ¿sí? Entonces digo yo, mínimo común múltiplo entre 5 y 20, obviamente que es 20. Y multiplico entonces toda la ecuación por 20. Esto también es similar a lo que yo había comentado hace un rato. Yo no puedo decir, o sea, es que voy a sumar a un solo lado de la ecuación un número. No, no puedo, porque entonces no está manteniendo el equilibrio. Te fijas como que se te está cargando para un lado. Entonces, acá hay algo similar. Si yo voy a multiplicar o dividir una ecuación por un número, tiene que ser a ambos lados de la igualdad. Entonces, al multiplicar 20 a la izquierda, vamos con la izquierda primero. Tengo 20 por el paréntesis P menos B dividido sobre 5. Entonces, el 20 se va a simplificar con el 5 y me va a quedar 4. Me va a quedar 4 factor de o multiplicado por paréntesis P menos B, cierro paréntesis. Y eso va a ser igual a, tengo 20 por 3 por el paréntesis P más B sobre 20. Te fijas ahí, el 20 se va a cancelar y me va a quedar solamente el 3 por P más B. Y entonces ahora tengo una ecuación, te fijas, donde ya no tengo denominadores, pero sí tengo dos paréntesis. A la izquierda, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y eso quiere decir entonces que tengo que distribuir. Voy a multiplicar entonces, tengo 4, a la izquierda voy a leer primero. Tengo 4 paréntesis P menos B, cierro paréntesis. Entonces distribuyo y digo que eso es 4P menos 4B. Igual a. A la derecha tengo 3 por paréntesis P más B, cierro paréntesis. Y eso a la derecha entonces va a ser igual a 3P más 3B. Te fijas, entonces aquí tengo, te fijas aquí, insisto con la idea, los paréntesis siempre primero. Y entonces tengo que agrupar términos. Tengo que dejar a un lado todo lo que tenga que ver con el P y al otro lado todo lo que tenga que ver con el B. Usualmente uno, por costumbre, diría yo, casi por tradición, no sé, acostumbra a juntar los términos que tienen, que uno quiere calcular, en este caso el P, a la izquierda, ¿sí? Así es que, como a la derecha tengo 3P, ese voy a pasar restando. Entonces a la izquierda voy a tener 4P menos 3P. A la derecha voy a dejar los B. Ya tenía 3B a la derecha. A la izquierda tenía menos 4B, por tanto pasa sumando. Es decir, a la derecha tengo 3B más 4P. Entonces eso quiere decir que tengo que P es igual a 7B. ¿Sí? Porque tengo a la izquierda 4P menos 3P, eso me da P, igual a la derecha 3B más 4B, 7B, que es 7B. Y eso quiere decir entonces que el P es igual a 7B, que corresponde a la alternativa A. ¿Entiendes? Creo que lo dije medio enredado, pero... De hecho, profe, sí, más o menos entendí la teoría, pero la verdad los números y letras siguen dando vueltas en mi cabeza. Sí, es que esto es... por eso comentaba, fíjate que recién ahora se me iluminó la ampolleta y dije yo, ¿por qué no los reordené? Pero yo creo que lo voy a hacer para la próxima, ¿sí? Porque también eso les ayuda a que la clase vamos de lo más difícil, de lo más fácil a lo más difícil. Estos ejercicios están ordenados, no sé cuál es el orden lógico que les dieron. No sé, pero no van por el nivel de dificultad. Hay otros ejercicios más adelante que son más simples.
Eso lo vamos a comentar después. Bueno, de todas maneras, lo bueno es que estamos grabando. Entonces, si tenemos dos cosas. Una, que estamos grabando, así es que si necesitan después alguna otra, repasar la explicación, lo pueden escuchar. Y también tenemos el desarrollo que está hecho en el Word que está en Classroom, así que eso también les va a servir. ¿No? Ya. Vamos con la pregunta 4. Dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a x en la ecuación de primer grado 2q igual a px menos 5, con p distinto de 0? Ya. Entonces, insisto nuevamente en la idea. Tengo que despejar la x. Por eso es lo que me dice. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a x? Esa es otra forma de decir, ¿cierto? Que quiero calcular la x. Entonces, tengo 2q igual a px menos 5. Entonces, lo que voy a hacer es que necesito dejar al px solito, ¿sí? Tengo entonces que un px menos 5, por tanto voy a pasar sumando el 5. Lo voy a pasar a la izquierda. Voy a decir entonces que a la izquierda voy a tener pq más 5 igual a px. Y ahora vamos a dividir por p. ¿Por qué dividimos? Es porque la p está multiplicando a la x. Y así entonces la x va a ser igual a 2q más 5 dividido en p. Y eso significa entonces que la alternativa correcta es la C. Ya. Eso también, digamos, está complicado porque aparece otra letra. Eso creo yo que es la dificultad mayor en este tipo de ejercicios cuando te aparecen otras letras. En este caso aparece P y Q y la X. Pero el enunciado tiene que ser es muy claro. Solo que ustedes tienen que, cuando lo lean, ¿cierto? Concentrarse y decir, ok, pero lo que me piden es la X. Entonces eso es lo que tengo que despejar. ¿No? Ya, vamos entonces con el 5. Dice, en una tienda se compran 5 artículos y se pagan por todos ellos 3 veces M. Si cada artículo vale 300 pesos, ¿cuál es el valor de M? Mira, fíjate lo siguiente. ¿Cuánto pagué al final de cuentas? 3 veces M, ¿cierto? 3 por M. O simplemente 3M. Eso es lo que yo pagué al total. ¿Cuánto vale M? Es lo que tengo que calcular. ¿Cuántos artículos compré? 5. ¿Cuánto costaba cada artículo? 300 pesos. Cada artículo costaba 300 pesos. ¿Cómo eso lo escribo en una ecuación? Eso va a ser lo mismo que decir que 3M es igual a 300 por 5. ¿Sí? Porque por una parte yo puedo calcular cuánto pagué. Sé que son 300 pesos que costaba cada artículo por la cantidad de artículos que tenía, 300 por 5. ¿Te fijan? Y me dice el ejercicio que esto me costó 3M. O sea, no me piden calcular cuánto pagué en total. Yo sé que pagué 1.500 pesos, ¿sí? Pero me piden calcular el 3M. Entonces, yo sé que tengo que 3M es igual a 1.500. ¿Qué tengo que hacer entonces? El 3 multiplica la M, por tanto, divido. En el fondo, insisto con la idea, dividimos a ambos lados de la igualdad por 3. Eso es muy común que nosotros decimos el 3 pasa dividiendo, ¿sí? Entonces el M va a ser 1.500 dividido en 3, que es 500. Y eso significa entonces justamente que la alternativa, mi alternativa correcta es la B. Esto estuvo muy fácil, me llegó a dejar feliz. Sí, de hecho, comparado con el resto. Por eso les comentaba yo, pues, no se me ocurrió haberlo hecho antes que haberle dado otro orden a los ejercicios, porque los primeros estaban muy difíciles y los que vienen ahora son mucho más sencillos. Eso Sí. no se me ocurrió. Ese por lo menos fue súper fácil. Sí. Mira, el otro también que viene, también es bien simple, la pregunta 6, porque aquí solamente aparece una X. Dice, si 3 por 2, paréntesis, 2x más 4 es igual a 24, entonces X es igual a,
Tenía aquí una ecuación súper sencilla, solamente tengo una incógnita, el resto son números, el resto son operaciones, multiplicación, paréntesis, suma. ¿Sí? Lo que hay que tener cuidado es de ser ordenado, ¿sí? En el sentido de que decir, oye, el paréntesis tengo que respetarlo, ¿cierto? Y hacer las operaciones en orden. Yo aquí lo que propuse, y una estrategia que yo usé, fue la siguiente. Dije, tengo 3 por 2, eso es 6. Entonces escribí 6, paréntesis, 2x más 6, igual a 24. Una alternativa que yo puedo hacer es ese 6 distribuirlo, ¿sí? Y después agrupar los términos y qué sé yo, y pasar que a la izquierda, a la derecha, entonces, esa cosa. Pero dije yo, oye, me conviene mejor, como tengo 6 paréntesis, 2x más 4, cierro paréntesis, igual a 24, dije yo, me conviene dividir por 6, porque yo ya sé que 6 por 4 es 24. Entonces, cuando yo divido por 6 a los dos lados de la igualdad, me va a quedar a la izquierda 2x más 4. Y a la derecha me va a quedar 24 dividido por 6, que como dijimos es 4. O sea, tengo 2x más 4 igual a 4. ¿Qué pasa con esos 4? Tengo un 4 a la derecha, un más 4 a la derecha, un más 4 a la izquierda. Se cancelan. Si yo resto, que es lo mismo que decir que resto el 4 a ambos lados de la igualdad. O sea, lo que me queda es 2x es igual a 0. Y eso significa que la x es igual a 0. Aquí hay un tema interesante, ¿cierto? Porque cuando yo resto a ambos lados de la igualdad del 4, a la derecha no me queda nada. En realidad esa nada, ¿cierto? Es lo que es el 0. ¿Sí? Y por tanto la alternativa correcta es la B. Eso. Ya. Vamos con el número 7. El número 7 también es bien simple, diría yo, pero tiene algo un poquito que hay que reflexionar. Mira, lo vamos a leer. Dice, si 6 menos 2x es igual a 14, entonces x menos x al cuadrado es igual a... ¿Por qué digo que ya tiene algo así como medio... Porque en realidad aquí tengo una ecuación. Claro, 6 menos 2x igual a 14. Tengo una ecuación bien simple. Tengo solamente una incógnita, que es la x, con los numeritos, el 6, el 2, el 14, ¿no? Pero no me piden calcular la x. Me piden calcular x menos x cuadrado. O sea, en realidad, igual voy a tener que calcular la x, pero lo que voy a tener que hacer después es calcular x menos x cuadrado. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando tengo mi ecuación 6 menos 2x igual a 14, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a dejar a la izquierda ese menos 2x y tengo 6, es decir, un más 6 menos 2x igual a 14. Por tanto, resto a ambos lados de la igualdad el 6, es decir, paso restando ese 6. Entonces me va a quedar esto, menos 2x igual a 14 menos 6. 14 menos 6 es 8. Así que la ecuación me va a quedar menos 2x igual a 8. Aquí yo tengo dos alternativas. Yo usualmente lo que hago es que digo, divido toda la ecuación por menos 2. Y me queda entonces de inmediato que, o paso dividiendo, ¿cierto? El menos 2. Entonces me va a quedar que la x es igual a 8 dividido por menos 2, es decir, la x es igual a menos 4. Hay algunas personas que prefieren hacer esto un poco más largo y lo que hacen es que primero dividen por 2 y después, entonces con eso te queda menos x igual a 4 y después multiplican todo por menos 1. ¿Sí? Y ahí les queda x igual a menos 4. Como que hacen un paso más, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, pero un poquito más largo. Entonces, insisto con la idea. Obtuve x igual a menos 4, pero lo que me piden acá no es, es la x, me piden el x menos x cuadrado. Entonces, eso es lo que tengo que calcular. Y voy a escribir entonces x menos x cuadrado. Reemplazo, y esto es menos 4 menos el menos 4 al cuadrado.
¿sí? El menos 4 al cuadrado es 16, positivo. Pero como tengo un menos antes, me va a quedar menos 4 menos 16. Es decir, esto es menos 20. Y por tanto la alternativa correcta es la A. Ya. Eso es. Eso dentro de todo igual está como fácil, sino que hay que pensarla más que la otra nomás. Sí, exactamente. Exactamente. Dentro de todo, esta también está con un nivel de dificultad, diría yo que un poquito más larga, porque no solamente tienes que calcular la X, sino que además tienes que hacer ese otro cálculo. Lo que puede ser confuso, creo yo, es justamente que tengo un menos X al cuadrado. Eso es algo que hay que tener harto cuidado, diría yo. Y vamos con la última, que aquí tengo una confesión, yo me equivoqué. Cuando la hice la 8, que es la última pregunta que nos toca hoy día, me equivoqué porque no la leí bien, por atragantar, pero lo vamos a comentar ahora para que no les pase a ustedes. ¿Y qué se espera para nosotros, profe? Es que uno se pone a atarantar, siempre me pasa todo el tiempo porque uno como que quiere terminar luego. Y sobre todo ese contexto de las pruebas que pasa eso. Mira, quiero que tengan, dice la cuestión, mira, aquí les cuento al tiro qué es lo que me pasó, les voy a contar al tiro qué me pasó a mí. Dice, si 4, paréntesis, 3x más 3, cierro paréntesis, es igual a 5, paréntesis, 6 más 2x, cierro paréntesis, entonces 2x es, y las alternativas vienen después ahí, A, 9, B, 16, C, 18, D, 27 sobre D, 10, E, ninguno de los valores anteriores. Yo hice el ejercicio, calculé bien la X, pero después, cuando fui a marcar la alternativa, marqué la alternativa mal porque marqué la alternativa de la X y no de la 2X, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Te fijas? Eso es como típicos errores de apurona, de no leer bien, de atarantar, no sé. Pero bueno. Después me puse a revisar las alternativas que están en el archivo que les mandé, que parece que también lo subí al Classroom, y ahí me di cuenta y dije, ay, que soy pavo. Bueno, nada que ser. Ya. Vamos entonces a resolver esto. Fíjate aquí, otra cosa, mira, aquí algo interesante. Tengo a la izquierda y a la derecha dos paréntesis. Aquí no me conviene hacer lo que yo había hecho en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior yo dije, voy a dividir todo por 6? No me conviene porque la razón por la que hice eso de dividir por 6 es porque yo me di cuenta que a la derecha tenía 24. Entonces dije 24 dividido en 6 es 4. Pero acá no me conviene hacer nada de ese estilo porque tengo un 4, paréntesis, 3x más 3, igual a 5, paréntesis, 6 más 2x. No me conviene entonces porque justamente, ¿qué saco con escribir 4 dividido en 5 o 5 dividido en 4? No me conviene. Lo que me conviene en realidad acá, pienso yo, es distribuir a la izquierda y a la derecha. Entonces, a la izquierda tengo 4 paréntesis de 3x más 3. Eso va a ser entonces 12x más 12, ¿cierto? Es 4 por 3x, 12x, más 4 por 3, 12. Y eso va a ser igual a 5, paréntesis, 6 más 2x, multiplico entonces 5 por 6, 30, más 5 por 2x, 10x. Entonces, estoy lista, porque mira, aquí este también, insisto con la idea, para resolver la ecuación no hay ningún problema, porque creo yo que es bien simple. Voy a leerlo de nuevo. A la izquierda, 12x más 12, igual a 30 más 10x. Tengo que juntar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, a la izquierda dejamos las x. Paso restando el 10x que está a la derecha, lo paso restando y queda entonces a la izquierda. El 12x más 12x que está a la izquierda pasa restando a la derecha.
Entonces me va a quedar a la izquierda 12x menos 10x. Eso es 2x. A la derecha, igual a 30 menos 12x. 30 menos 12, perdón. Y eso es 18. O sea, me queda 2x es igual a 18. Por tanto, x igual a 9. Así y el 2x, y ahí fue donde yo me equivoqué, porque marqué al tiro la alternativa A, que era 9, y no, tendría que haber marcado la alternativa C, que es 18. 2x igual a 18. Y ahí ya lo tengo listo. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Oiga, profe, yo le iba a preguntar algo que no ha mucho que ver con lo que estaba diciendo. Dígame. Esto, ¿hasta qué grado de ecuaciones llegan en la prueba? Hasta grado 2. Sí. Mm. Aquí en la prueba tenemos, en el contexto de ecuaciones de primer grado, que es el tipo que trabajamos ahora, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones y también inecuaciones. Y, profe, ¿qué tiene que ver el sistema de ecuaciones? Los sistemas de ecuaciones en realidad se trabajan sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, es como el ejercicio que estábamos viendo del z y del x, donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que se hace es que se busca relacionar esas dos ecuaciones de modo de eliminar una de las incógnitas y que te quede una sola ecuación con una incógnita. Y entonces recurrimos a lo que estábamos haciendo ahora para poder resolverla. Oiga, profe, Dígame. y con respecto a la prueba, disculpa si le pregunto esto, pero más o menos, ¿cuánto de la prueba tendrá ecuaciones? Si es que tiene Pero alguna sí, idea al respecto. sí, yo ya había quedado de averiguar eso y se me olvidó, la verdad. ¿Para qué te digo una cosa por otra? Se me olvidó. Sí. De cuántas preguntas son por cada tema, eso me lo dijo, alguien me lo comentó, pero no me acuerdo. Mi hija dio la PSU hace un par de años atrás, entonces ella me hizo una descripción de más o menos cuántas preguntas son por tema, pero la verdad es que a mí ya se me olvidó. Y además que no era una información oficial. El otro día lo estuve buscando en el DEMRE, en la página web del DEMRE, pero no encontré nada oficial. Yo por lo menos lo único que sé que lo que más sale es álgebra. Sí, no sé, ahí sí que no sabría decirle. Bueno, al menos yo entendí Voy un a, poquito más de lo que sabía. voy a seguir buscando, o lo que les cuente. Mira, aquí encontré algo. Sí. Según lo que dice acá, que lo que encontré así, dice que el eje de números, que fue lo que estuvimos trabajando anteriormente, tiene 11 preguntas. Que la parte de álgebra y funciones, que es lo que estamos trabajando ahora, son 24 preguntas. Geometría son 16 preguntas y probabilidades 14. Sí. Ahora, ¿cómo están distribuidas esas preguntas dentro de álgebra? Y álgebra y funciones no te sabría decir. Ahora, eso, no te sabría decir. En el caso, en el contexto de álgebra y funciones, que comentábamos recién, que tiene más preguntas, tenemos justamente expresiones algebraicas que estuvimos trabajando la semana pasada, ecuaciones e inecuaciones ecuaciones de primer grado lo estamos trabajando ahora. Inecuaciones nos toca un poquito más adelante, porque la próxima clase vamos a trabajar sistemas de ecuaciones. Después tenemos las ecuaciones de segundo grado, tenemos también la función lineal y afín. El tema de funciones todavía no tengo ese material, pero me lo voy a tratar de conseguir pronto para enviárselo. Función lineal y afín, la función inversa, función cuadrática y función potencia.
O sea, lo que más hay que repasar son las funciones y álgebra. Sí, esto Las de ecuaciones, álgebra, perdón. esto de ecuaciones, lo que más hay que darle énfasis entonces Ujú. es a estos de ecuaciones que estamos trabajando ahora y lo que vamos a ver a continuación que son funciones. Ujú. Yo lo que les debo es este material que tengo en formato bloc de notas, que tengo harto material sobre ecuaciones en ese sentido. Pero no tienen una orientación como tipo PTU, son como un poquito más difíciles. Entonces no sé si les va realmente a servir o no. Pero el contenido está, entonces eso lo pueden leer de todas maneras y si tienen alguna consulta obviamente me comentan. Sí. Para adelante nomás, profe. Ya, entonces como comentaba, lo que vamos a quedar aquí y la próxima clase entonces vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Ahí yo les invito a que lean el archivo que está con los contenidos primero y después nosotros nos dedicamos a hacer los ejercicios. Yo sí, eso sí que ahora sí que sí, los voy a reordenar, ¿sí? Porque para que veamos primero los más fáciles y después los más difíciles, ¿sí? Si no, quedamos medio desmotivados. Empezamos la clase como desmotivados, decimos, "Oh, y así. Fue abrumador. Sí. Quedé A en mí, shock. sí, a mí no se me ocurrió, fíjate, cuando lo estaba resolviendo, no se me ocurrió, pero ahora cuando empezamos la clase, dije, oh, reflauta, como que la embarré. Bueno, cosas que pasan. De hecho, yo pensé si con esto comenzamos, ¿con qué vamos a terminar? Yo Claro, pensé lo mismo. Yo dije, aquí quedé. sí, es muy común eso. Pucha, no se me ocurrió. Ya, pues, Juanes, vamos a Ya, quedar profe. aquí. Yo no sé, se supone que tengo un estudiante que me dijo que quería que hiciéramos un repaso en un rato más. O sea, ahora a las 6, pero no se ha contactado conmigo, así que no sé. Bueno, aquí quedamos. Un abrazo a todos y a todas. Voy a terminar